Hola, bendiciones queridos hermanos. Ya estamos aquí con el pueblo del Señor, con todos nuestros queridos y fieles hermanos y todas nuestras amigas y amigos. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Vamos a dar inicio a la meditación de la palabra de Dios. Y quiero hacerles una vez más la cordial invitación para que se suscriban a nuestros canales Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Bienvenidos una vez más a nuestra meditación de la palabra de Dios en esta noche. Los abrazamos fraternalmente a todos y los bendecimos, dándole siempre gracias a Dios, como dice su palabra, que tenemos que ser agradecidos con el Señor, tenemos que darle gracias a Dios por todo. Y así hacemos, le agradecemos a nuestro Dios por darnos la enorme bendición de tener la vida, continuar con vida en esta tierra y lo más importante de seguir perseverando en el camino de la vida, de la paz. Le agradecemos a nuestro Señor santo y maravilloso porque si llegamos a la meta siempre será por su gracia, por su amor y por su eterna misericordia, porque nosotros en nuestra fuerza no creo que podamos vivir nunca este cristianismo. Se necesita del poder del Dios viviente para que nosotros podamos seguir adelante. Mire cómo está el mundo. Veíamos las situaciones muy fuertes en el país. Han habido marchas en los Estados Unidos también. Se acerca la reunión del presidente norteamericano y del presidente Putin, el presidente de Rusia, y nosotros creo que muchos en la faz de la tierra están a la expectativa. Vamos a ver qué acontece, pero nosotros seguimos mirando hacia el cielo. Es que, como dice su palabra, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, de donde esperamos que venga nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Bueno, me dijeron sáquese los lentes, me los voy a sacar un ratito. Gracias a Dios y le agradezco a Dios por su vida, mi amiga, mi amigo, mi hermano en la fe querido, que estás luchando, que estás peleando, batallando juntamente con nosotros en este camino tan glorioso pero difícil. No es fácil. Recuerdan, creo fue la última meditación cuando el Señor nos decía: procurad entrar o esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ancho es el camino y espaciosa la puerta que lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la vida eterna, la puerta que nos lleva a la vida eterna, es angosta. Entonces, por eso el Señor nos llamaba, nos exhortaba y nos decía en su palabra: esforzaos, esfuércense. Hay que luchar, hay que resistir, hay que perseverar, hay que resistir porque somos como todos los seres humanos, sujetos a sentimientos, a deseos, hay pasiones en nosotros, pero todo lo podemos en Cristo. Por eso yo lo he dicho, lo enseño, lo predico, que nosotros cuando lleguemos a la meta y obtengamos esa corona de gloria que el Señor nos dará, no es por nuestra fuerza solamente, ni por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo y por su gran poder que nunca ha dejado de estar con nosotros. Ustedes saben, conocen mi testimonio, son tantos años caminando con mi Rey, tantos años de una vida transformada, cambiada, una vida maravillosa, de verdad muy linda, con muchas veces con lo necesario, con suplidas mis cosas necesarias. Y es cierto que hay momentos que uno quiere tener más, quiere tener en sobreabundancia, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo tiene el tiempo de Dios. Así es que hay que esperar y pues ver hacia dónde el Señor nos va guiando. En estos tiempos tenemos que estar muy apercibidos porque son tiempos de muchos conflictos. Nos damos cuenta cómo avanzan los terremotos, los lugares donde están sufriendo inundaciones,
hay mucho calor en otros lugares y bueno, y tantas cosas que pasan en nuestro planeta Tierra, que no podemos dejar de mirar nosotros, especialmente los acontecimientos, porque el Señor Jesucristo lo dijo, Él lo dijo: habrá señal en el cielo, en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra también habrán muchas señales. Vamos, que necesitamos que estos ojos del entendimiento sean abiertos, mis amigos, de verdad. Todos necesitamos experimentar un nuevo nacimiento. El día de ayer, sí, ayer, alguien me decía, estábamos compartiendo con alguien, no recuerdo con quién, de todas las cosas que hice el día de ayer, no me acuerdo cuál fue la persona, pero alguien me decía: ¿todos somos hijos de Dios o no? Le dije: no, todos somos creación de Dios, porque Él nos ha creado, pero no todos. ¿Así fue? Me están haciendo señas. ¿Perdón? Ajá, entonces, todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios, yo le explicaba, no todos. No todos, porque bíblicamente la palabra del Señor dice que hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. Nosotros hemos experimentado este nuevo nacimiento por la gracia del Cordero Santo que vino a nuestras vidas. Como el Señor le dijo a Nicodemo: os es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Y es donde el mundo tropieza, porque la gente piensa que son hijos de Dios todo mundo. La gente piensa que si hago buenas obras voy al cielo. Bueno, la gente tiene tantos conceptos que son equivocados, totalmente equivocados. Nosotros vamos al cielo solo por medio del único Redentor y Salvador de nuestras almas. Yo les he enseñado y siempre digo, nosotros hemos venido aquí a la tierra por creación. Dios nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre. Nosotros tenemos que salir de esta tierra el día que ya vamos a morir y ya estamos muertos, todo, y vamos a ir al cielo por redención. Tenemos que ser redimidos, rescatados, porque su palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos ha dado en Jesucristo es vida eterna. Necesitamos la vida de Jesús, la vida. Por eso lo invitamos a usted, amiga mía, amigo mío. Tiene que venir al redil y ser fiel al Señor. Y en estos tiempos de tanta infidelidad, de tantos engaños, traiciones, qué bonito es ser cristiano. Yo lo hablo por mí. Para mí es un deleite ser cristiana, ser diferente a todo lo que hay en este mundo y lo que hace el mundo y a toda la gente que está en el mundo. Qué hermoso es ser cristiano, porque nosotros terminamos siendo diferentes. Nuestra conducta es distinta, nuestra forma de hablar es diferente, nuestra forma de comportarnos es muy diferente, y todo en sí es muy, muy diferente. Así es que le agradecemos al Señor por habernos hecho cristianos. Deje que las cosas en el mundo nadie las puede detener. Dios está obrando y Dios está permitiendo y Dios está haciendo cosas que el hombre no lo ve y no lo acepta. El ser humano no acepta, piensa que es voluntad de hombre, que es el hombre y que nosotros tenemos aquí el poder para hacer. Sí, tenemos un poder que Dios nos ha dado, pero Él sabe hasta dónde nos permite llegar y qué nos permite hacer. Entonces, dejemos que se sigan alineando las naciones, ese nuevo orden mundial nadie lo puede impedir, tiene que ser así. Habrá una sola religión a nivel mundial, una sola moneda, que tiene que ser todo digital. Yo creo que la inteligencia artificial es algo tan usado en los últimos tiempos y especialmente por el anticristo. Va a ser muy usada la inteligencia artificial. Entonces están aconteciendo muchas cosas. De hecho, el Señor dice en su palabra a través del profeta Daniel que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Y estamos viendo, Dios mío, aquellos avances en la tecnología, en la ciencia, que antes tardaba tantos años para ir avanzando, en tener un mayor conocimiento. Hoy es tan rápido, Dios mío, las cosas que acontecen, lo que sucede,
y nosotros estamos aquí, como la iglesia del Cordero, seguimos clamando. Ahora yo estaba aquí meditando, sentada, estaba meditando, estaba llorando en la presencia del Señor y le decía a Dios: Señor, qué triste que hay un mundo ciego que no alcanza a ver, no alcanza a entender, y quieras tú abrir los ojos, iluminar los ojos del entendimiento del ser humano para que pueda entender y pueda darse cuenta los tiempos y las sazones que vivimos, porque son tiempos especiales los que estamos viviendo. Mire, aquí en el libro, en la epístola, deje ver, aquí vamos a leer la epístola de Efesios. Aquí vamos a ir a esta epístola de Efesios. Ay, Señor Dios Todopoderoso, capítulo 1, Efesios capítulo 1. En el capítulo 1:3 nos habla, dice, de la predestinación. Hay una predestinación, y de hecho yo no lo sabía, yo no lo entendía, pero han pasado los años caminando con mi Señor y hoy sé que yo fui una predestinada, ¿no? Aquí lo dice en su palabra en Efesios capítulo 1, dice que él, en el versículo 1:4, primero en el 3 le da el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué ha hecho? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por eso nosotros somos especiales. Nosotros no somos cualquiera. El mundo nos puede tener como cualquiera. La gente ignorante y ciega nos puede tener como, claro, si somos verdaderos cristianos, ¿no? Porque los falsos, como dicen, los falsetas, esos no. Pero los verdaderos cristianos somos un pueblo muy especial. Somos, dice el Señor en su palabra, que somos como la niña de sus ojos. Él nos va a cuidar, nos va a proteger tanto. Y yo puedo dar testimonio de esto. Son casi 3 décadas donde me ha protegido, me ha cuidado. El Señor no ha permitido que nadie se acerque a mi vida a no ser con propósitos ya establecidos por Él. Nadie. Tantos años sola, con una maletita que iba a un pueblo, a otra ciudad, a otra, predicando. Y cualquier obstáculo que se me presentaba en el camino, o cualquier hermanito que quería truncar el ministerio que Dios me había dado y el llamado que Dios me había hecho, Dios mismo se encargaba de alejarlo, de apartarlo de mi vida. Y de verdad que le agradezco a Dios, porque Él me libró de tantas cosas, Ustedes conocen un poquito mi testimonio, y yo nunca abrí mi corazón como mujer para nadie. Fue una cosa que yo llegué a los caminos del Señor y fue como si se cerró mi corazón y se enconchó ahí, encerrado, y nunca más en mi vida yo sentí nada por nadie como mujer. Le agradezco a Dios por esa victoria que me ha dado. Y, y digo, Señor, de verdad que hay una predestinación, es innegable. Y tantos años de mi vida. Alguien en algún momento me escribieron: en tu país están ciegos los hombres. No, no están ciegos. Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos guarda, y Dios sabe qué permite que se acerque a nuestras vidas para que sus propósitos se cumplan. Y el propósito de Él era que yo evangelice, que vaya a evangelizar. Por eso no había permitido un matrimonio, no había permitido hijos, no, de alguna manera yo no tuve nada. Entonces era una ideal llamada por el Señor, estaba apta para poder hacer lo que Él quería que yo haga, que evangelice, que predique. Entonces, gracias a Dios, porque pudimos entender. Posiblemente yo no entendía en los primeros años, no entendía nada. Yo también estaba ciega,
no comprendía muchas cosas, aunque ya la luz del Señor había alumbrado mi entendimiento, pero yo no entendía. En el camino fui comprendiendo muchas cosas y hoy, claro, con un poco más de madurez espiritual, más serenidad, más entendimiento, ya me cuido, ahora sí, ya me protejo, me cuido y espero que muchas mujeres a nivel del mundo entero sean victoriosas en el Señor porque han perseverado, han resistido las tentaciones y, y bueno, gracias a Dios por darnos la victoria. Particularmente yo nunca he tenido problemas en cuanto a mis sentimientos como mujer, nunca, porque como no se abrió mi corazón, yo no me he sentido enamorada de nadie, o sea, no tuve ese problema, no tuve, y le agradezco a Dios, de verdad que ha sido algo maravilloso en mi vida. Vamos a ver ahora qué sucede, qué me permite, no lo sé, porque de pronto a veces he sentido que otros vientos tratan de soplar en mi corazón, pero bueno, hay que esperar y hay que ver solo en Dios, espere en Dios, que Dios hace todas las cosas perfectamente bien. Y si esos vientos son de otra manera, tal vez uno a veces lo interpreta de una forma, ¿no? En el camino el Señor le irá revelando, querida hermana, querido hermano, pero hay que esperar en Él. No se adelante, no se acelere, no tome decisiones equivocadas, las cuales va a lamentar el resto de su vida. Deje que lo que Dios tiene para usted, nada ni nadie se lo va a quitar. Lo que Dios ha establecido para su vida, así está establecido, y Él sabe lo que hará para que se cumpla, para que se ejecute eso que Dios le quiera dar. Entonces, imagínese cuando dice que el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición santa, dice, en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual, con toda bendición santa en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El versículo 4 dice: según nos escogió en Cristo. Según nos escogió, mire, según nos escogió, ha habido un escogernos mucho antes de que nosotros naciéramos. Ya Dios nos dice, según nos escogió, dice, en Cristo o en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuchó este versículo 4 de la epístola de Efesios capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 4? Según nos escogió en Cristo. Dios nos escogió. Yo, de verdad, tal vez usted no me alcance a entender, amiga, amigo mío, pero yo me siento muy orgullosa. Santamente, sanamente, no ese orgullo dañino, perverso, de sentirse superior. No, es un santo orgullo, porque, mire, no correr tras los deseos y los apetitos y las cosas que el mundo ofrece y que el mundo está practicando, y uno ser totalmente diferente y abominar esas prácticas mundanas, porque mi corazón las abomina. Mi corazón las abomina por tantos años, yo abomino prácticas mundanas. Es algo que no soporto. Por ejemplo, gente que fuma, no, gente que toma. Yo respeto, yo voy a respetar gente que toma, gente que le gusta estar en baile, esas cosas. Eso no me gusta, lo respeto y cada quien tiene derecho a hacer lo que bien cree que debe de hacer o lo que le guste hacer, pero yo no me gusta. Entonces es bonito ser diferente, es bonito ser distinto, es bonito ser íntegro, o por lo menos luchar por ser íntegro, ser incorruptible, ser recto, ser justo. Yo amo la justicia porque soy hija de Dios, y cuando veo injusticia, eso lloraba aquí. Qué dolor, qué injusticia en el mundo entero, cuánta violencia en mi país y en el mundo entero. Cuánta maldad, Señor. Cuántos están siendo ahora mismo abusados, destruidos. Les están quitando el derecho y los están humillando por ser de condición humilde, pobre. Cuando tu palabra nos llama a tener cuidado del menesteroso, a cuidar a la viuda, al pobre, al necesitado. ¿Qué hemos hecho en estos tiempos, Padre, tan horribles? Yo le decía, hubo un momento en que le decía al Señor, hay momentos que quisiera coger un tren, algo, irme a un lugar de
paz. No importa si está muy distante, tan solo decirle siga rodando y ruede, ir a un lugar donde se encuentre esa paz tan maravillosa. Y si me dicen, aquí usted, si quiere en este pequeño pueblo, va a vivir, evangelice a todo este pueblo. Dios quiere que usted haga esa obra. Yo creo que yo voy a saltar de alegría y le voy a decir, amén, Señor, amén. Porque uno busca la paz, uno quiere tranquilidad, uno es amante de la justicia, de la verdad, uno adora la luz, la rectitud. Y ahora imagínense uno caminar en medio de un mundo donde la gente es torcida, es mentirosa, es falsa, es hipócrita, no, son injustos, son crueles, son gente que está influenciada por el poder de las tinieblas, por el poder satánico. No los influyen, no tienen influencia por el Espíritu de Dios, sino por demonios, por espíritus malignos. Entonces ese nos hace súper difícil, bien complicado, pero es hermoso, es hermoso, es hermoso. Yo la invito a usted, amiga, a usted, mi amigo, lo invito. Venga a caminar con Jesucristo. Deje que Él haga de usted un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿No le gustaría ser diferente? ¿O quiere ser como el común de los millones y millones de habitantes que hay en la tierra? Porque si usted mira el modelo satánico, con todos es lo mismo. Con todos los hombres, mujeres, es lo mismo. La mentira, el engaño, la jarana, la tomadera, la fumadera, es lo mismo, todo es lo mismo. No quiere ser diferente. Si usted quiere ser diferente, lo invito para que venga a los pies de Jesús de Nazaret, el Rey de Gloria. Dice, escuche, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No pierda de vista eso. Desde antes de la fundación del mundo. No todos han sido escogidos, por supuesto. Muchos son llamados, dice su palabra, pocos escogidos. Pero bendito sea Dios, aquellos que hemos sido escogidos con un llamamiento específico y que fue visible en cuanto fuimos convertidos por el poder del Espíritu Santo. De hecho, mi llamado fue visible enseguida. Yo no lo veía, yo no lo aceptaba, porque yo decía, no, me pueden estar exaltando. Cuando me decían ministra de la palabra, eres una evangelista, me decían, eres la Juana Bautista de este tiempo, y tantas cosas que me decían y me dijeron y me dicen muchas veces. Digo, Dios mío, yo tenía mucho respeto, mucho temor a Dios, y yo no lo aceptaba. Yo sentía que era un ser humano como todos. Pero no, la realidad es que sí había un escogimiento. Ya nos había escogido el Señor, nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo, dice. Y escuche, dice, del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escoge Dios? Para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de la presencia de Dios. Qué tarea, qué misión, pero qué precioso es saber que no estamos solos. ¿Cuándo vamos a nosotros a poder cumplir eso? Santos y sin mancha en nuestra voluntad. ¿Cuándo lo podemos cumplir? Nunca. Ser santos y sin mancha en medio de una generación maligna y perversa se nos hace imposible. No es fácil vivir la vida cristiana delante de Él en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, solo porque a Dios le plació, según el puro afecto de su voluntad. Dice, en amor, solo porque a Dios le plació amarnos, solo porque a Dios, a Él le ha placido en su corazón amarnos. Usted me entiende por qué he luchado y lucho por ser fiel a Él. Porque ¿cómo voy a ser infiel con un ser que me ha dado todo su amor, que se ha entregado por mí, que me dio a su Hijo perfecto para que venga a morir a esta tierra por mis rebeliones, por mis pecados? Pregunto, ¿cómo soy infiel? ¿Cómo lo dejo? Dios no me lo permita nunca. Dios no me lo permita nunca. Ahora en estos tiempos, tal vez cuando otros vientitos tocan a mi corazón, he tenido que muchas veces personas que se han acercado con la mejor buena voluntad a mi vida, no
no ir deteniendo ahí, no, porque no es alguien que me agrada. Y si no me agrada, esto no viene de Dios, tiene que Dios ponerme que me agrade. Y no es fácil, no es fácil porque uno se vuelve hasta medio especial y la gente a veces no lo alcanza a entender. Habiéndonos predestinado solo porque Él le plació amarnos, nos predestinó, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para ser hechos hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Quién es el que nos convierte en hijos de Dios? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Porque por eso dice su palabra, el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. A todos aquellos que le recibieron a Jesús de Nazaret, Dios les ha dado la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No son nacidos de carne, de sangre, de voluntad de varón, son nacidos por el Espíritu Santo. Es por eso que es clave, es fundamental, es importantísimo el nuevo nacimiento. Si usted no experimenta, mujer, varón, ese nuevo nacimiento, la cosa se vuelve complicada y muy difícil. Tenemos que nacer de nuevo, como dice el Señor Jesús, o sea, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Por eso dice que nos ha destinado, habiéndonos predestinado en amor, dice, solo por amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, según dice, hijos suyos por medio de Jesucristo. El que nos convierte en hijos de Dios es Jesús de Nazaret. Usted tiene que recibir a Jesucristo, usted tiene que aceptar a Jesucristo, usted tiene que entender, porque Dios lo ilumina, lo alumbra en su entendimiento. Tiene que comprender que Jesús es el verdadero pan del cielo, el verdadero pan que desciende del cielo para dar vida a los seres humanos. Jesús es el pan de vida, Él mismo lo dice, yo soy el pan de vida. El que me sigue no tendrá hambre. Él es el verdadero pan de vida, el pan del cielo que ha descendido. Y escuchen, dice, para alabanza de su gloria, claro, para que nosotros podamos alabar y glorificar al Señor de gloria. Bueno, y ahí está todos otros versículos, pero yo quiero ir al versículo 15 de este mismo capítulo 1 del libro de Efesios. Dice, por esta causa, dice el apóstol Pablo, que escribe esta hermosa epístola, dice, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo estaba muy contento y muy feliz con los de Éfeso. Habían sido muy obedientes a la predicación, muy obedientes al evangelio de Jesucristo. Y el apóstol del Señor está alegre, se regocija, porque cuando nosotros predicamos y hay corazones dispuestos y la palabra no vuelve vacía y queda y ancla bien en estos corazones de aquellos que nos han escuchado y han aceptado este evangelio de la gracia, este evangelio de poder, hay regocijo en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por uno hay fiesta en el cielo. ¿No quiere usted hacer que en el cielo los ángeles, los arcángeles, los querubines se pongan de fiesta y alaben al Dios viviente? Adoren a Dios. Si usted lo quiere, conviértase, entréguele su vida a Jesucristo. Y usted sabe qué va a provocar: fiesta en el cielo. Va a provocar una fiesta. Hágalo. Lo invito, la invito, entréguese al Señor Jesucristo. Pero mire, dice, el apóstol está alegre, está contento. Los de Éfeso o los de Efesios han sido muy obedientes a la palabra. Y dice él, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Qué hacía el apóstol? Inclusive el apóstol tenía más deseo de orar por ellos, de ponerlos en sus oraciones. ¿Y quién no? Dios mío.
Oraba con más amor, con más deseo, con más anhelo, porque ellos eran los que el Señor le había puesto al apóstol. Él los había ganado para Cristo y él no cesaba de darle gracias a Dios y de siempre estarlos poniendo en oración. En oración oraba por este pueblo convertido al cristianismo allá en Éfeso. Qué precioso. ¿Cuántas veces nosotros oraremos, Dios mío? Y seguiremos orando por todos aquellos. Y seguimos orando por ustedes, amigas, mis fieles amigos, para que sean convertidos, para que salgan de las tinieblas a la luz, para que dejen la mentira y puedan venir al reino de la verdad, para que salgan de ese mundo de violencia y de dolor y vengan a la paz que solo Jesucristo nos da. Vamos, vamos, venga. Y escuche. Dice el versículo 17, y yo no dejo de ponerlos en mis oraciones. Dice el 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué no cesaba de darle gracias a Dios el apóstol? ¿Y por qué no dejaba de ponerlos en oraciones a los de Éfeso? ¿Por qué? Porque el apóstol le pedía y le rogaba a Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de hombre, no olvide, ahí están la naturaleza divina en Jesús de Nazaret y la naturaleza humana. En Él se unen las dos. Es como cuando vemos las dos tribus, de las 12 tribus de Israel, 2 tribus están unidas, están en Cristo. La tribu de Leví, porque Él es el eterno sumo sacerdote, y el sacerdocio Dios lo estableció a través de solo esa tribu, la tribu de Leví. Y la tribu de Judá, encontramos la tribu de Judá en Jesús de Nazaret. ¿Cómo qué? Dice que tenía que venir de David. ¿Y David qué fue? Fue rey de Judá. David fue el rey conforme al corazón de Dios, el primer rey conforme al corazón de Dios. El primer rey de Israel fue el que el pueblo pidió, Saúl. Luego viene David, que fue conforme al corazón de Dios. ¿Y de qué tribu tenía que venir David? Tenía que venir Jesucristo de la tribu de Judá. De la tribu tenía que ser de la raíz de David. Y encontramos en Cristo, se cumplen todas estas profecías. Él fue de la tribu de Judá. Entonces, en la tribu de Judá, ¿qué encontramos? La monarquía, el reinado. Jesús es rey, Jesús es sumo sacerdote para siempre. En la tribu de Leví está el sacerdocio. Por el lado de la madre de María, él recibe ella viene de esa tribu, de la tribu de Leví. Por el lado de su padre José, viene de la tribu de Judá. Qué preciosas son las escrituras. Hay que adorarte, Cristo de la gloria. Hay que adorarte, Rey bendito. Hay que amarte. Y cuando nosotros te adoramos y te amamos, nuestros corazones se ensanchan, se llenan de alegría. Si el apóstol Pablo tenía alegría por los de Éfeso, que eran tan obedientes al evangelio y no cesaba de ponerlos en oración y de pedir al Dios del cielo, dice el Padre de gloria, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 2 cosas pedía Pablo para los Éfesos: que Dios les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, de Jesucristo. Tenían que conocer plenamente y bien a su divino Maestro, a su eterno Salvador, al Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y es lo que nosotros tenemos que estar orando también por todos nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. Hay muchos que no han nacido de nuevo y están en una congregación, están dentro de una iglesia. ¿Para que qué tiene que darnos Dios? Espíritu de revelación, espíritu de sabiduría. Espíritu de revelación, dice, para que el Padre de gloria os dé sabiduría y espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos, Dios mío, que Dios derrame espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, para poderlo conocer a nuestro Dios.
Hay tanta gente que va un ratito, luego se desalienta, se desanima, ya no quiere ir más a la congregación, porque no han tenido ese nuevo nacimiento, no han tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Yo particularmente nunca necesité que alguien me empuje, que alguien me lleve, que bueno, la primera vez sí me llevó un hombre, un hermano, un varón, que era el pintor de la casa donde yo vivía, no estaba pintando, y él es el primero que Dios lo usa para presentarme el evangelio de la gracia, el evangelio de poder, para hablarme del que yo desconocía, lo conocía de labios pero no de corazón, Jesús de Nazaret. Entonces la primera vez sí me llevaron, pero luego a mí en mi corazón se provocó un despertar, hambre por las cosas de Dios, y yo sola caminaba, yo concluía mis tareas, mis cosas, el negocio lo bajaba, la puerta me iba, yo corría, porque recuerden que yo fui convertida allí en el hogar donde yo vivía, con quien yo vivía. Entonces yo bajaba esa puerta, yo me quería ir rápido, subí a mi casa pronto a cambiarme, quería ir todos los días, todos los días. Ese despertar no venía de mí, esa hambre desmedida en mi corazón por conocer, por querer saber de Dios, de este Dios que lo estaba conociendo, y de este Salvador Jesucristo, no, eso no provenía de mí. Era el Dios omnipotente que había despertado esa comezón para que yo escuche su palabra, ame su palabra. Y aquí está el fruto. Tantos años, casi 3 décadas, sin haberme apartado nunca, nunca en mi vida. No, mire, ni siquiera un desánimo. Ni siquiera no estoy desanimada, yo me quiero apartar. Nunca, nunca. He querido irme de la tierra, sí. A veces en medio del dolor y en medio de las injusticias, en medio de las cosas, decirle: Señor, ya hay momentos que quiero cerrar mis ojos y me quiero ir, Señor, contigo. Sí, eso sí, eso sí. Pero apartarme, y qué mal me ha hecho el dueño del universo. Qué mal me ha hecho el que me muere y resucita para llevarme a la vida eterna, el que me perdonó los pecados. Qué mal, me decía hace pocos días un varón que lo encontré casi en mendicidad: me han fallado todos, me voltearon la espalda todos. Hermana, me dieron la espalda los pastores, me dieron la espalda todos. Pero te han fallado todos los seres humanos, pero no te falló Jesús de Nazaret, pues. Y el libro de Hebreos nos dice claramente: puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, de la vida, porque Jesús de Nazaret nunca nos fallará. Es el amigo fiel que nunca falla. Le fallaremos nosotros le fallaremos, pero no Él nunca nos fallará. Entonces nada más glorioso y maravilloso que caminar con un amigo fiel, con mi amado, con mi tesoro, con el que es mi vida, mi razón de existir. Hay un cántico que dice: delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte: te amo. Y decirte: te adoro. Y decirte: te amo. Y que eres todo para mí. Y decirte: te amo. Y decirte: te adoro. Y decirte: te amo. Y que eres todo para mí. Eres todo, Señor, eres todo. Mi luz, mi paz, mi alegría y mi esperanza, que no me avergüenza. No me avergüenza. Por eso yo le decía: es un honor
Ser cristiano en este tiempo donde la degeneración avanza, la corrupción, la gente se corrompe cada día más. La gente se llena de codicia, de avaricia, la gente está perdida, tiene tantas pasiones y tantos deseos asquerosos. Encontrar a alguien que no es así, que es diferente, dígame si no es especial ese hombre o esa mujer. Somos especiales, somos un pueblo especial. Es un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre y lavado por la sangre del Cordero. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial. Aunque el mundo no lo vea y aunque el diablo procure ensuciarnos y lanzar cascajos sobre nuestras vidas, somos un pueblo especial. Somos muy especiales. Y la gloria sea para Dios. La gloria sea para Él. Entonces, ¿qué necesitamos que Dios nos dé? Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. En 1 de Corintios, mire lo que dice sobre la sabiduría. En el capítulo 2, yo presioné sin querer con la Biblia el botón del micrófono. En el capítulo 2, el versículo 6 en adelante dice así, escuche. Sin embargo, hablamos sabiduría, dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso quiere decir que la sabiduría no es para todo el mundo. La sabiduría es para aquellos que han madurado espiritualmente. Son maduros espiritualmente y van llenándose de una profunda sabiduría. Sabiduría, pero escuche bien, no es la común, ¿verdad? Dice, para los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este tiempo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y sabiduría no de este tiempo, de este siglo, ni de los príncipes de esta tierra, de este siglo que perecen. Por sabio que sea. ¿Cuántos habían? Sócrates, ¿cuál era? Einstein. Todos ellos. Einstein. Era sabio, dicen, muy sabio. Bueno, ¿y cuántos sabios? Albert Einstein. Muy sabio. Filósofos como Sócrates, Platón, perecieron. Por eso dice el Señor, y no, escuche, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cuántos pueden haber muy inteligentes y con mucha sabiduría? Bueno, en este momento, a ver, miremos a Europa, vamos a mirar a dónde más, América, toda América, norte, central, sur. ¿Dónde están los sabios? A ver, no hay nadie. Hay prepotentes, altivos, orgullosos, arrogantes, altaneros, cochinos, dictadores. ¿Dónde está uno? ¿Dónde? A mí me parece que un gobernante que es un estratega muy... Ay, Dios, Putin. Es tremendo. Y es muy consistente en lo que dice y se mantiene en lo que dice. Equivocado, errado, no sé, malo, lo que sea, pero me parece que es un líder más, podríamos decir de todo, lo más centrado, no sé. A mí me parece, es una opinión personal. Tal vez mucha gente no puede estar de acuerdo conmigo, está bien, vamos a respetar, pero es una opinión personal. Yo creo que de todos, al menos yo no lo he escuchado, hoy habla una cosa, mañana cambia, después dice otra. No, siempre lo he visto muy firme. Me parece que por el hecho de haber sido, creo que él ha formado parte de la KGB. Me parece que es muy, lo he visto a veces en conferencias, muy centrado, muy, pero bueno,
No tenemos en este tiempo. Por eso es que en medio de esta confusión, en medio de esta convulsión, en medio de todo lo que hay a nivel del mundo entero, es donde tiene que venir el anticristo. Ahí sale el líder carismático, entre comillas tan bueno, sabio. Pero escuche bien, la sabiduría, dice, más hablamos sabiduría, escuche, no la de este siglo, de estos tiempos, de los príncipes de este siglo que perecen, ellos perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Qué lindo este versículo de Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y es la que Pablo está pidiendo para los de Éfeso. Que el Señor os dé espíritu de sabiduría. Y dice, aquí dice, hablamos sabiduría, no la de los príncipes de este siglo, de este tiempo que perecen. No, de sabiduría de ellos, no. Esa sabiduría no. Tiene que ser una sabiduría que permanece para siempre. Y ese solo sale o solo viene del cielo, de Dios. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría en misterio, la sabiduría de Dios en misterio, está oculta. Dice que Dios la predestinó para nuestra gloria. Dios predestinó esta sabiduría. Es ahí donde usted a veces se queda, le da sorpresa, le da asombro de personas que tal vez no tenemos esa educación de haber ido a las mejores universidades, haber estudiado en los mejores colegios y nada, pero somos gente muy educada. De verdad, muchas veces personas que se educaron en los mejores centros educativos del mundo, es gente que pareciera que no ha sido así. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría del mundo, la de los príncipes de este mundo que perecen. Pero la sabiduría de Dios está oculta, es en misterio. Y Dios la preparó, la reservó para nuestra gloria. Para nuestra gloria, porque si tenemos la sabiduría de Dios, créame así, mucha gente se va a voltear para escucharnos, porque de nuestra boca ya no sale, nos volvemos muy prudentes y sabios. La gloria sea para Dios. Con el pasar del tiempo, esa sabiduría se va haciendo muy fuerte en nuestros corazones. Bendito sea Dios por ello, porque Él nos dice que esa la reservó para nuestra gloria, para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La que ninguno de los príncipes de esta tierra en el tiempo de Jesús, en este siglo, en este tiempo, conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ese es el versículo 8 de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No tenían esta sabiduría. Recuerde lo que dice, que está oculta, es en misterios y solo Dios la puede revelar. Esta es la sabiduría que proviene de lo alto, como dice Santiago. Esta es la sabiduría que tenía José, que donde iba ese joven chaval, como dicen en España, ese joven muchacho, donde iba ese adolescente de 14, 15 años, era sorprendente ver cómo era sabio y prudente y manejaba sus asuntos con prudencia. Es la misma sabiduría que tenía David. Lea las Sagradas Escrituras. Cuando David es ungido por el Dios Todopoderoso para que sea rey de Israel, no fue coronado enseguida. Tuvo que pasar un proceso de persecuciones, de casi su vida peligraba. El primero que le quiso quitar la vida a David fue Saúl, el rey Saúl. Porque Saúl comenzaba a ver en David una amenaza, ya que el reino había sido quitado de Saúl y había sido ahora entregado por el Dios vivo en un hombre llamado, un joven llamado David. David tenía 16, 17 años. Y dice las Sagradas Escrituras que manejaba todos sus asuntos con prudencia, que se manejaba tan prudentemente y tan sabiamente que era admirado. Es la sabiduría que también estuvo en Daniel, en los 3 jóvenes amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego.
Era la misma sabiduría, la de Daniel, donde el palacio se tambaleaba y temblaba. Ahí estaban los sátrapas, los gobernadores, y odiaban y envidiaban a Daniel y a estos tres muchachos porque eran sabios, prudentes, eran tan educados. Ese es un verdadero cristiano en este tiempo. Tiene que ser una persona culta, educada. Una persona que cada día va sometiendo sus deseos, sus pasiones y todas sus cosas a la perfecta voluntad del Señor. Tiene que ser así. Por eso somos cristianos, porque hemos sido renovados, transformados, regenerados por el poder de Cristo. Dice la que ninguno de los príncipes de este tiempo, de este siglo, del siglo pasado y todos los siglos, conoció. Porque si la hubieran conocido, si hubiesen tenido la sabiduría que viene de lo alto, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, Jesús de Nazaret. Nunca le hubiesen quitado la vida. Ahí está Herodes. Estuvo delante de él la ciencia, la sabiduría, el poder, el Dios viviente mismo. Pero estaba envanecido y lo menospreció a Jesús porque no le hizo las señales y los milagros que él esperaba. Pero no solamente está Herodes, está Pilato, el gobernador. Estaba puesto para ejercer autoridad. Ni siquiera eso hizo. Y si hubiese tenido la sabiduría que viene de lo alto, hubiese entendido a quién tenía frente a él. Al dueño del universo, al rey de reyes y señor de señores. Y nunca hubiese sentido una amenaza en su reino. Porque Pilato se sentía como amenazado ahí en su poderío, en su... Nunca. Y menos Herodes. Porque hubiesen entendido que él era... Por eso dijo Cristo a Pilato cuando le dijo, a mí no me hablas. ¿Acaso no sabes que yo tengo la potestad, la autoridad de hacer contigo como quien dice lo que quiera? Jesús de Nazaret, te amo, amor mío, te amo con todo mi corazón. ¿Sabe lo que le respondió Jesucristo? Te quiero tanto, Señor. ¿Sabe lo que le dijo Jesús de Nazaret? Jesucristo le dijo, ninguna potestad tú tendrías sobre mi vida si mi Padre que está en el cielo no te la hubiese dado. Ah, tú eres rey entonces. Mi reino no es de este mundo. Y le dijo Jesús a Pilato, tú lo dices. Tú eres rey entonces. Tú lo has dicho. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pelearían los míos contra ti, contra tu reino. Pero mi reino no es de este mundo. No tenían la sabiduría. No había necesidad de odiar, no había necesidad de lavarse las manos. Yo inocente soy, tenía que hacer justicia nada más. Si él estaba viendo con sus propios ojos y oyendo con sus oídos que aquel hombre ni siquiera se defendía, no insultaba, no maldecía a nadie, ¿cómo podía condenarlo? No tenían sabiduría, a pesar de que se sentían los más sabios. Ay, Dios mío. Y usted pregúntele a los norteamericanos qué orgullosos que se sienten. Qué pena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan orgullosos? Tan altivos. Qué pena. Eso es un demonio que ha entrado a esa nación y tiene que ser derribado en el nombre de Jesucristo. Y tienen que entender que son igual que el resto de seres humanos. ¿Qué tienen ellos de especial? Ellos pueden encontrar en un patio trasero a alguien muy inteligente, como hay en ellos también. Y de hecho son muy inteligentes y los hemos querido y los hemos admirado, pero no orgullosos. Orgullosos, altivos, no. Tienen que ser humildes y por eso viven lo que viven. Están viviendo lo que están viviendo, porque Dios resiste a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos. Todo tiene un tiempo delante de Dios. Por un tiempo Dios los ha dejado que hagan, caminen, pisen, dañen, hagan, bueno, yo no sé, entre que la paz, ¿qué paz? Donde fueron, más bien no ha quedado realmente establecida esa paz como se esperaba. Y no los criticamos, cada quien dará cuentas a Dios por sus obras. Solo basta ser genuinos, ser sinceros, no engañarnos a nosotros mismos y aprender a ser humildes, porque la comunión de Dios es con los humildes. Mire, aquí está la sabiduría, no la de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Esa perecen y esta gente perece.
Es la sabiduría que es de Dios, que es en misterio y que tiene que ser revelada solo por Dios. Y esta es la sabiduría que es para siempre. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo un día? Les dijo a sus discípulos y a nosotros, a todos: ustedes van a ser perseguidos, acosados, acorralados, van a ser llevados a la cárcel, los van a injuriar, pero no se preocupen por lo que van a hablar. No os preocupéis por lo que vais a hablar, porque no seréis vosotros los que hablaréis, será el Espíritu Santo que morará en vosotros el que dará testimonio, el que va a hablar, y va a hablar palabra que no la van a poder refutar. Lean las Sagradas Escrituras. Que se quieran ir por encima de la verdad, como fue Pilato. Pilato sabía que el hombre que estaba ahí era inocente. Pilato tenía la voz de su conciencia lo acusaba y le decía: ese hombre es inocente. Pero no solo tuvo la voz de su conciencia, tuvo la voz de su esposa. La esposa le dijo a Pilato: no tengas nada que ver con este justo. He padecido demasiado, he padecido mucho en sueños por este justo. Ni la voz de la mujer, de la conciencia de la mujer, ni la propia conciencia de él no escuchó nada. ¿Sabe qué? ¿Qué fue lo único que él escuchó? Lo que la multitud arengaba: crucifícale. Él amó más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Él amó más lo terrenal, lo que se ve, lo visible, que lo que no se ve. Pues déjeme decirle que estamos peleando nosotros por lo que no se ve. Nosotros estamos luchando por una gloria que permanece para siempre. Y esta es la gloria de nuestro Señor. Y Él nos ha dotado y nos dotará cada día más, nos dará cada día más la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Él nos alumbrará el entendimiento. Volviendo a Efesios capítulo 1. Si hubiesen tenido esta sabiduría, la cual Pablo oraba, dice, para que el Dios y Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos que nuestro Dios amoroso, bendito y soberano se revele a nuestros corazones, a nuestras vidas. Esta es la sabiduría en misterio que está oculta y que solo aquellos que se rinden a Dios van a tener parte de esta sabiduría. Van a ser llenados con el espíritu de sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice su palabra, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escuchó, es palabra de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quieras tú, Padre mío, abrir los ojos del entendimiento de millones y millones de habitantes de la tierra, para que no vayan a ser condenados junto con el diablo, sus demonios y los malignos que nunca querrán arrepentirse. Padre, alumbra los ojos del entendimiento, para que tú en tu bondad y en tu misericordia, alumbrando los ojos del entendimiento, os des espíritu de sabiduría y de entendimiento, que puedan comprender, de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Escuchó, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, exactamente lo que pasó con Jesús de Nazaret. Es Él quien abre los ojos. No hay otra forma como nosotros podamos ser iluminados, mis amigos. Escuche lo que ya lo hemos leído en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Dice su palabra que verdaderamente iban, dice, camino a Emaús los discípulos del Señor, y no lo habían reconocido. Eran dos de sus discípulos, pero hay un momento en que Él se queda y participa de la mesa con ellos, y dice: entonces aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, estando sentado Jesús de Nazaret con los dos discípulos a la mesa, dice, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio a sus discípulos. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio a sus discípulos. Entonces
les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ese es el versículo 31 del Evangelio de Lucas 24. Son versículos claves así para nuestra enseñanza y para que nosotros podamos entender mejor cada día el reino de Dios, la verdad de este Evangelio. Escuchó, dice, aconteció que se queda el Señor Jesús con sus 2 discípulos que lo invitan a quedarse. Se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, dice, y les dio a los 2 discípulos. Cuando hace esto el Señor de tomar el pan, partirlo y darle a sus discípulos, inmediatamente dice, entonces les fueron abiertos los ojos. Aquí está la palabra del Señor. Hay unos ojos que el mundo entero los tiene velados, los tiene cerrados, están apagados, no están abiertos, están cerrados por completo. Y no pueden ser los ojos físicos, porque estos 2 hombres veían con estos ojos físicos. Caminaron con el Señor hasta llegar la noche y llegaron a la aldea. Y lo invitan a quedarse porque ya era tarde en la noche. Ellos no eran 2 ciegos que caminaron con el Señor con la vista física ciega. Ellos veían con sus ojos humanos aquí terrenales, con estos ojos físicos. Pero estaban velados los ojos espirituales, los ojos del entendimiento, lo que habla Efesios, el apóstol Pablo. Ruego a Dios que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y aquí vemos, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron a él, le reconocieron, mas Jesús se desapareció de su vista. Antes, mientras caminaron con el Señor desde Jerusalén a Emaús, en ese camino de Emaús hasta la aldea donde ellos iban, no lo reconocieron. Para ellos eran un peregrino más. Eres tú el único que no sabes lo que ha acontecido aquí en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Dijo el Señor. Que había uno bueno llamado Jesús de Nazaret y lo mataron, lo crucificaron. Solo eres tú, le dijeron. ¿Ah? Hermoso Señor. Dice, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. ¿Qué cosas? Le pregunta el Señor y ahora les comienza a hablar. Oh, insensatos, duros de corazón. Y les comienza a hablar. Pero en el versículo 16 del mismo capítulo 24 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados. Los ojos de la humanidad entera aquí en la tierra están velados. Tenemos que orar, mis hermanos, mis hermanas, para que Dios corra el velo, para que Dios alumbre, ilumine estos ojos, el Señor los abra y puedan ver. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, para que no le conociesen al Señor. ¿Escuchó? Acá en el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Jesús de Nazaret se desapareció de la vista de ellos. Se desapareció el Señor, pero ya lo reconocieron, ya quedaron con los ojos abiertos. Fue tan fuerte esta impresión, este impacto en el corazón de ellos, que miren el versículo 32, entonces se decían el uno al otro, los 2 comenzaron el uno al otro a hablar. No ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las sagradas escrituras. Les dice uno al otro, dice, no ardían nuestros corazones mientras él nos hablaba las escrituras, nos abría las escrituras. ¿Qué se provocaba en el corazón de ellos? Había fuego. Ardían nuestros corazones. Esto es el evangelio, poder, es fuego, mis amigos, es dinamis de Dios, es fuego, es una bomba.
Y se levantaron en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a contarles lo que había. Volvieron en la misma hora. Eran ellos los que le habían dicho a Jesús de Nazaret: ya es tarde la hora, los caminos eran peligrosos. ¿Cómo bajar? No, quédate con nosotros. Ahora ellos con ese fuego no miraron lo peligroso, no miran nada. Tan solo salieron corriendo, vuelven a Jerusalén a contarle a los discípulos del Señor lo que había acontecido. ¿Y qué había acontecido? Hemos visto al Señor, lo hemos visto, Pedro, Juan, Jacobo. Él ha resucitado, Él está vivo. Estamos equivocados, lo hemos buscado entre los muertos, pero Él está vivo. Él se ha manifestado a nosotros y lo hemos visto vivo, ha resucitado como Él nos lo dijo. Él no miente. Y están ahí alborotados, compungidos. Mientras ellos aún hablaban, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Paz a vosotros. Paz. Porque en medio de la turbulencia, en medio del mover, en medio de esos momentos críticos que atravesamos, en medio de esos momentos de confusión, necesitamos a Jesucristo. Porque Jesús trae esa paz a nuestros corazones. Paz a vosotros, le dijo el Señor. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Estaban espantados, estaban atemorizados. Y sí, ciertamente ahora el Señor era espíritu vivificante, pero había resucitado en cuerpo, en alma y en espíritu, porque nunca vio corrupción ni pecado su cuerpo, ni su alma, ni su espíritu. Están espantados, están atemorizados y pensaban que lo que ellos estaban viendo no era Jesús de Nazaret, sino estaban viendo espíritus, dice su palabra. Pero Jesús les dijo entonces: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestra cabeza o a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes están turbados? ¿Por qué vienen a vuestros pensamientos? Dice, ¿y por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué? Les pregunta el Señor. Esto me recuerda como cuando el Señor Jesucristo estaba dormido en el cabezal de la barca en la que iban, y los discípulos desencadenó una gran tempestad, y esa tempestad golpeaba en la barca y golpeaba, y estaban a punto de hundirse la barca porque el agua entraba, y los discípulos empiezan a sacar el agua, y entre más agua sacaban, más agua entraba a la barca, y él estaba plácidamente dormido. Los discípulos cogieron y entonces van a despertarlo, y ¿sabe lo que pasó? Dijeron entre ellos: ¿qué pasó? Pues le lo llamaron: Señor, ¿por qué duermes? Perecemos, Señor, ya perecemos. Oh, santo Dios, ninguna barca que la comanda Jesús de Nazaret perece. Ninguna vida que es guiada y tomada por Jesucristo de Nazaret puede perecer. Él dijo: nadie arrebata a los míos de mi mano. Nadie, nadie. Todo lo que el Padre me dio, todo será salvo, todo será llevado a la eternidad. Entonces el Señor: ¿por qué? ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis angustiados? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban desesperados, y no solo cansados, que agitados no estarían. Usted sabe cuánta agua habían sacado para que la barca, que se llenaba rápidamente, no se hunda. Nunca se iba a hundir, aunque por completo esté llena de agua, nunca se iba a hundir. Pero el Señor tiene que levantarse y decirle: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Hasta cuándo los tengo que tolerar? ¿Hasta cuándo? Ustedes tienen que creer, tan solo creer, tened fe y ordénale a ese monte que se desarraiga
desarraiga y será desarraigado. Tienes que tener fe, mi hermano, mi hermana. El Señor Jesucristo vino a la barca y se puso al frente del mar y le dijo: calla, enmudece. Y el mar se aquietó, dice su palabra. El mar se hizo grande bonanza. Se terminaron las olas turbulentas. Se terminó el bramido del mar. Se terminó todo. Que estaba mostrándole, dándole una gran enseñanza el Señor Jesucristo a sus discípulos. Yo soy el Señor de los cielos, el Señor de la tierra, el Señor de los mares. Yo soy el Señor que he creado todas las cosas. Y todas las cosas están sujetas a mí. Necesitaban tener fe. Yo cuando leo ese pasaje digo: Señor, yo posiblemente actuaba igual y tal vez hasta más cansada que los discípulos hubiese estado. Y pánico que se llene por completo y se hunda y perezca también yo. Pero era tan sencillo hacer las cosas, Señor. Era tan sencillo, era solo ordenarle al mar y el mar se iba a aquietar. Es tan sencillo con Jesús de Nazaret. El diablo es que nos hace difícil las cosas. Nuestra carne, nuestros deseos nos complican las cosas en esta tierra. Pero con el Señor todo es tan sencillo, tan sencillo. Dígale, solo ordénele a ese problema, a esa enfermedad, a aquello que lo angustia, aquello que lo está desesperando. Cuántas voces escuchamos cada día nosotros, y a veces la única voz que no escuchamos es la de Dios. Escuchamos al mundo, al familiar, al de aquí, al vecino, todo mundo, y gente negativa. Y que tenga cuidado, y a esta hora se va, qué pánico, qué horror, qué miedo. Tratan de infundirle temor, miedo. No le tema a nadie, témale a Dios, témale a Dios. Entienda que es el único ser que tiene el poder para enviar su alma al infierno. No es el diablo. El diablo lo va a tentar para que usted desobedezca a Dios, y Dios, si usted no se arrepiente, lo envía al infierno. El diablo no quiere estar solo, quiere que usted lo acompañe, amigo. Sí, él quiere que usted lo acompañe, amiga mía. El diablo quiere que usted lo acompañe en el infierno. De usted depende. ¿Se vuelve un buen compañero del diablo o mejor se vuelve un compañero de Jesucristo como los del camino a Emaús? Entonces el Señor Jesucristo les dice: ¿por qué ustedes están turbados? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué están pensando que están viendo espíritus? ¿Están viendo espíritus? ¿Acaso no me ven que soy yo? Era lo que tenía que hacer. Ordénale al mar: ¿por qué estáis turbados, hombres de poca fe? Ordénale que esa economía se levante en el nombre de Jesucristo. Escasean las cosas en tu casa. Dale la orden en el nombre de Jesús de Nazaret. Se llenan mi casa, mi alacena, mi nevera, todo se llena. Hay que tener fe. Pero el ser humano aquí en la tierra, los que van en la corriente mundana, mire, le creen al horóscopo, tienen fe en sus vírgenes, en sus santos, tienen fe en la planta, en la sábila, en todas las plantas que el Señor nos ha dado. Y no, yo voy a poner ahí a la entrada de mi puerta mi planta de sábila para que la brujería nunca me llegue. Mire, son demonios. Son demonios. ¿Cómo una sábila va a detener a un espíritu, a un demonio maligno? Hay que orar, hay que creer en Jesucristo. Y cuando usted cree en el Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret, no habrá demonio que entre a su hogar. No habrá diablo que toque a sus hijos. No habrá diablo que toque a su marido. Su marido será fiel, su marido será bueno, será un hombre responsable porque está Jesús de Nazaret en ese hogar. Su mujer será fiel porque usted sabe la mujer que tiene a su lado y usted va a confiar plenamente en ella. Pero tiene que ser una mujer de Dios, una mujer que ame a Jesús. Si no es así, ¿por qué están así? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Miren mis manos, miren mis pies. Un espíritu no tiene cuerpo como yo lo tengo. Era él mismo.
resucitado. ¿Ya? Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo Jesús: ¿tenéis algo de comer? Y entonces le dieron pescado asado y un panal de miel. Un panal de miel. Ya quisiera yo comer como mi maestro. Un pescado y panal de miel. Ay, no, a mí me gusta comer en los restaurantes más finos. Está bien, coma, pero mejor es comer como el Señor Jesús. Las comidas sencillas llenan más de gozo el corazón. No digo que de vez en cuando es bonito comer en un... Él tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé antes, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Escuchó lo que dice el Señor Jesucristo? Estas son las palabras que les hablé. Yo les hablé todo esto, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario, tenía que cumplirse lo que escribió Moisés, los profetas, lo que está escrito de mí en los salmos. Y escuche el versículo 45 de este mismo pasaje del Evangelio de Lucas 24. El 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Primero les abrió los ojos, o les iluminó los ojos del entendimiento. Ahora le abre por completo el Señor el entendimiento, lo cual usted tiene que experimentar también, mi buen amigo, mi amiga. Tiene que ser iluminado, tiene que ser usted alumbrado, y de la única manera que la luz del Señor lo va a iluminar, lo va a alumbrar, es cuando usted experimente lo que el Señor, y aquí termino, le dijo a un fariseo. Uno de los fariseos se llamaba Nicodemo, ya lo sabemos, pero es precioso este pasaje. Voy a leer por lo menos 2 versículos. Este vino de noche y le dijo: Rabí. Este fariseo llamado Nicodemo le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nadie, le dijo Nicodemo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Es decir, Nicodemo aseguró por completo: tú estás con Dios. Eso es innegable. Y cuando le dice Nicodemo Rabí, se humilló Nicodemo, porque ellos eran los que encantados estaban cuando les decían Rabí, Rabí, maestro, maestro. Pero Nicodemo viene y le dice Rabí. ¿Qué reconoció Nicodemo? Que ese hombre llamado Jesús de Nazaret era un maestro. Pero va más allá y le dice Rabí, le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo le está diciendo: a ver, tú eres un maestro, tú vienes de Dios, Dios está contigo, porque las señales que tú haces, ninguno de nosotros los rabinos las hemos podido hacer nunca, jamás. No hemos podido hacer esas señales. Tú las haces porque Dios está contigo. ¡Ay, Dios mío! Entonces Jesús le responde a lo que le dijo Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo lo está razonando como cualquier ser humano razonaría aquí en la tierra.
Pero el Señor está hablándole a Nicodemo que es necesario, es urgente, es emergente este nuevo nacimiento para que pueda ver. ¿Qué quiere decir? Que si Nicodemo no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ninguno sobre la faz de la tierra que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede comprenderlo, no tiene la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría, los misterios de Dios no los puede comprender. Necesita nacer de nuevo. Y ahora Jesús le responde a lo que Nicodemo le dice: ¿y cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Responde Jesús y le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué precioso es Jesús de Nazaret. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, Nicodemo, de donde quiere y oye su sonido, mas tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Escuchó palabra de Dios, escuchó mi amigo lo que le dice Jesús de Nazaret: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Es necesario este nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios. Pero es necesario nacer de agua y del Espíritu, ya no solo para ver. Es necesario entrar en el reino de Dios. Necesitamos entrar en el reino de Dios. Y para poder entrar en el cielo, en el paraíso, en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Y Jesús le dice a lo que Nicodemo le dice: ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús le dice: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, no te hablo nacer de papá y de mamá, no te hablo nacimiento aquí en esta tierra, de nacer de aquí, de la forma como nacen los niños, como vienen aquí, como nacen. No te hablo de esa clase de nacimiento. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que le está diciendo: necesitas nacer es del Espíritu, de agua y del Espíritu, para que puedas entrar en el reino de Dios. No te maravilles, Nicodemo. El viento sopla, oyes su sonido, tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido de agua y del Espíritu. Vamos, abrace este nuevo nacimiento, mi amigo, mi amiga. Los amamos de todo corazón y esperamos que ustedes también puedan nacer de nuevo, para que el Dios omnipotente alumbre los ojos de vuestro entendimiento y derrame sobre vosotros espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de revelación en el conocimiento del Dios viviente, en el conocimiento de nuestro santo Dios eterno. Usted lo necesita. Usted, para poder entender esta palabra, necesita nacer de nuevo. Escuchó lo que decía la palabra en el Evangelio de Lucas, que solo cuando el Señor tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos, entonces le reconocieron. Antes no lo habían reconocido. Entonces dice, les iluminó, les abrió los ojos. Luego dice el Señor: ¿por qué se maravillan? ¿Por qué están ustedes amedrentados, asustados? Miren mi cuerpo, miren esto. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las sagradas escrituras. Ay, mis amigos, yo me iba a ir, pero yo quiero leerles. Creo es Primera de Corintios, déjeme ver si es 4:4 o es Segunda de Corintios capítulo 4. Yo ya me iba y no iba a leer, pero aquí déjeme ver. Escuche, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos de los hombres, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios viviente. Mientras Jesús de Nazaret quiere abrir los ojos del entendimiento, el diablo ha cegado los ojos del entendimiento a causa del pecado.
pecado, de la podredumbre y de toda rebelión contra Dios. Se cegó el ser humano, están cegados los ojos del entendimiento. El diablo quiere que el ser humano esté ciego para arrebatar la palabra y para hacer con ellos lo que bien le place. Jesucristo quiere abrirte los ojos del entendimiento para que tú puedas conocer la verdad. Y Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres a vosotros. Necesitamos la verdad. Necesitamos la verdad. Los amamos y los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oh, fieles amigos y amigas, un beso bien grande para ustedes, un abrazo fraterno, y para nuestros queridos hermanos, todas las bendiciones del Señor, y también un abracito bien grande para ustedes, amigos que son fieles a nosotros. Desatamos bendiciones especiales. Ustedes son especiales, ustedes lo saben, porque ya nosotros somos salvos. Ahora oramos por ustedes, amigas, amigos, para que sean salvos también ustedes, para que vuestro entendimiento sea alumbrado, los ojos del entendimiento se iluminen por el poder y con la luz de Jesús de Nazaret. Él es la luz, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas. De usted depende. ¿Sigue caminando en tinieblas o mejor, camina en la luz? Un abrazo y un beso para todos. Antes de que me digan que me quite los lentes, me los quito.